Hola a todos, bienvenidos y vamos a hacer la demo esta de Kensei, ¿vale? Una demo rápida de cómo se juega, el sistema de juego y el sistema del turno, vamos, no va a ser mucho más. Entonces, lo primero que hacemos es el despliegue. El despliegue, ¿cómo se realiza? Se hace una tirada por cada uno, le suma el nivel de estrategia de cada jugador y el nivel de comandante de cada jugador, y el que gana despliega primero. ¿Cómo se despliega? Se despliega una unidad cada uno. Primero despliega Samurai, por ejemplo, luego los Ashigaru, luego los Ashigaru azules del Kuge y después los monjes, ¿vale? Y ya con eso estaría el despliegue. Y este hombre de aquí, que es el Oni, pues está de espectador, ¿vale? Entonces, una vez hecho el despliegue, se empieza el turno, ¿vale? Se empieza el turno. Y el turno empieza con la misma fase, con las mismas fases que hay en Tori más o menos. Empieza con la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento, lo primero que se hace es robar cartas de mando. Las cartas de mando se puede usar no son obligatorias, las puede usar o no. Yo recomiendo que las use. Puedo usar estas cartas, que son las que hicimos nosotros, que no se ven bien por el reflejo, que son las que hicimos nosotros para tenerlas, ¿vale? Pero puedes usar una baraja de póker o de carta española, lo que sea, en el que, como hay 4 números distintos, 0, 1, 2 y 3, cada palo sería un número y ya está, y no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, ¿estas cartas para qué sirven? Estas cartas se sirven para robarle la iniciativa al jugador que la tiene, ¿vale? Durante la fase de activación, que eso ahora lo vemos. Porque tener la iniciativa es súper importante. Después, sirven también para... tú tienes tus 4 cartas en la mano, ¿vale? Tu contrincante tiene sus otras 4 cartas y sirve para que el azar lo limitemos un poquito, ¿vale? Para que esa tirada decisiva no nos salga mal y nos joda el cotarro. Entonces, si yo hago una tirada cualquiera, por ejemplo, de 3 dados, ¿vale? Yo puedo gastar una carta de cualquier valor, digamos que no he sacado un 5, un 6 y un 6, ¿vale? Esto no suele pasarme a mí. Digamos que he sacado 3 doses y necesito por lo menos un impacto, que siempre va a ser a 4 más, mínimo, ¿vale? Entonces puedo descartar una carta de cualquier valor, para eso están los ceros, que la descarto boca abajo sin que mi contrincante lo vea, para repetir un dado, ¿vale? Y saco un 3, ¿vale? Me como los mocos. También lo que podría haber hecho, solo se puede jugar una carta por tirada, pero lo que podría haber hecho, por ejemplo, si necesito un 4, puedo gastar un 2 para sumárselo a uno de los dados, con lo que obtendría un 4, ¿vale? Y además, si mi oponente tira y yo necesito que este 6 no sea un 6, pues yo puedo jugar lo mismo, una carta de cualquier valor, para hacerle repetir uno de los dados, ¿vale? Pero lo que no se puede hacer es restarle el valor de una carta. Yo no puedo decir este 6 se convierte en un 4. A mi contrincante solo le puedo hacer repetir, ¿vale? ¿Qué más? Sirve para lo de robar la iniciativa, que simplemente sería una apuesta. Digamos, tenemos 4 cartas cada uno al principio. Esto ahora lo vais a ver mejor. Y lo que hacemos es, mi contrincante tiene la iniciativa, izquierda es mi contrincante, derecha soy yo. Mi contrincante tiene la iniciativa, por lo tanto yo voy a intentar robársela apostando mis cartas. Yo le puedo hacer un farol y puedo jugarme 3 cartas, que son 3 ceros y un 1. Y él mínimo tiene que jugar una carta, ¿vale? Y digamos que juega un 3. ¿Qué pasa? Se le da la vuelta y como yo solo he sacado un 1 y él ha sacado un 3, él mantiene la iniciativa, ¿vale? Si hay un empate, la sigue manteniendo el que la tenía, ¿vale? Ahora vais a ver por qué esto de la iniciativa es tan importante y por qué da tanto juego el tema de las cartas de mando y el conseguir la iniciativa. Porque es que él es el que va a llevar el ritmo de la partida, el ritmo del turno, y además es, en muchos casos de empates, es el que suele ganar. Si pasa que hay un empate a todo en un combate, el que tiene la iniciativa será el ganador de la iniciativa, ¿vale? Entonces, lo que hacemos, fase de mantenimiento, que es la primera parte del turno. Robamos 4 cartas cada uno, ¿vale? Siguiente. Hacemos
Perdón. Las unidades que estuviesen huyendo, ¿vale? Digamos que esta está dado la vuelta porque habían huido por alguna razón. Hacemos una tirada de honor. ¿Cómo son las tiradas de honor? Tiramos un dado y tenemos que sacar igual o menos que el honor de la tropa. Tiramos. Sacamos un 1. Como la tropa tiene honor 3 porque es una unidad de guerreros, la superamos. Pues esta unidad deja de huir, ¿vale? ¿Qué hubiese pasado si hubiese sacado un 5 o un 6? Pues la unidad se va del campo, ¿vale? Esta unidad debería tener un marcador tal que así, pero simplemente para recordarlo, no es obligatorio, que lo retiraríamos. Además, todas las unidades que hubiesen sido activadas, pues para recordarlo, ¿vale? Yo utilizo este marcador de bandera para el tema de la activación, ¿vale? Todas las unidades van a estar activadas. Se supone que todas van a tener que tener un marcadorcito para recordarlo. Pues todo eso se quita para saber que en este turno vamos a poder jugar con ellos, ¿vale? ¿Todo ok por ahora? Vale. Sí. Sí. Exactamente, si superan la tirada de honor, actúan en el turno normalmente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la pregunta es, yo me estoy dando la vuelta y antes la unidad esta es la que me había hecho huir. Aunque actúe normalmente, esta unidad no puede cargar directamente contra esta, porque solo puedes cargar a las unidades a las unidades que están dentro de tu línea de visión, que en este caso sería 180 grados hacia adelante. Por lo tanto, esta unidad, para poder cargar a esta, tiene que darse primero la vuelta, o sea, recibir una orden de mover, darse la vuelta y después cargar. Esta unidad evidentemente no se va a quedar quieta, ¿vale? Pero una vez que supere la tirada de iniciativa, puede actuar normalmente, ¿vale? La tirada de honor, perdón. Continúo. Bueno, como es el primer turno, no hay marcadores, no hay gente huyendo, simplemente robaríamos las cartas de mando para jugar, ¿vale? Que ya os digo que no es obligatorio, pero mola mucho. Es una de las cosas que hemos introducido, que son nuevas con respecto a Tori y molan bastante. Entonces, lo siguiente es la fase de iniciativa. Aquí es donde se decide qué jugador tiene la iniciativa. Aquí sí, se tira un dado y el que saque más gana. ¿Qué pasa? Ya se pueden empezar a jugar las cartas. A lo mejor yo quiero que tú repitas la tirada tuya. Pues la tengo que repetir, ¿vale? Siempre empieza, en este juego de repetir o de sumar y tal, siempre empieza el jugador sin la iniciativa, ¿vale? En este caso, no hay el jugador sin la iniciativa sería el que la ha perdido, ¿vale? Porque si hay un empate, hay que repetir la tirada, ¿vale? Lo repito. Si en el momento en el que hagamos una tirada, si queremos utilizar las cartas de mando, el primero que tiene que hablar es el que no tiene la iniciativa y dice, pues yo voy a utilizar una carta o no. Y después el jugador con la iniciativa dirá, pues yo voy a utilizar una carta o no. Esa es otra ventaja del jugador con la iniciativa, porque decide al final lo que quiere que pase con esa tirada, ¿vale? Entonces digamos que en este caso 6 contra 5 gana Kuge, ellos tienen la iniciativa. Y esto es la fase de iniciativa. Y empezaría la fase de activación. La fase de activación es donde está el cotarro. Como hemos dicho, los jugadores juegan a la vez durante el turno, ¿vale? Entonces, el que tiene la iniciativa decide qué jugador de los dos va a empezar a actuar, ¿vale? Y a decir qué unidad activa y qué es lo que va a hacer, ¿vale? Esto en algunos casos está bien y en otros, o sea, siempre está bien. En unos casos está bien que empiece tu contrario y en otros casos está bien que empieces tú. Por ejemplo, en este caso, que no va a haber cargas porque digamos que están más lejos de lo que están, te interesa que tu jugador empiece para saber lo que va a hacer, ¿vale? Y tú organizar tu estrategia. Por tanto, el jugador Kuge dice, pues es el jugador Sohei el que empieza, ¿vale? El jugador Sohei entonces tienes que decidir qué unidad de las dos que tienes va a activar. Pues yo digo que va a activar esta de Ashigaru. Una vez que él dice eso, yo digo, vale, pues yo, el jugador Kuge, voy a activar la de Samuráis. ¿Por qué?
Porque si por alguna razón me llegase a la carga y yo hubiese activado esta, voy a perder órdenes. Va a ser perjudicial para mí. Entonces la idea es que nosotros el que decide cuál se activa se enfoca en una parte de la batalla y el otro jugador tiene que responderle. Yo puedo activar otra unidad que esté en la otra punta de la mesa, pero seguramente al final me va a llevar a una serie de penalizadores. Pero también lo puedo hacer si es parte de la estrategia, ¿vale? Entonces, digamos, yo he activado esta, que esto todavía no se le pondría, pero para recordarlo, y el jugador QB ha activado a esta, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace ahora? Se miran cuántas órdenes van a tener cada unidad. Ya sabéis, no sé si habéis leído lo de Tori, tiramos un dado de 6, que es la tirada de iniciativa, y le sumamos la iniciativa de cada tropa. Si sacamos 4 más, obtenemos 2 órdenes. Si sacamos 6 o más, obtenemos 2 órdenes y activamos las habilidades especiales. Y si sacamos menos de 4, pues obtenemos una orden rápida. Entonces, esta unidad es élite, su iniciativa es 2. Y esta unidad es guerrero, su iniciativa es 1. ¿Vale? Rojo, Sohei, azul, Fugue. Vale. 5 más 1, 6. Por lo tanto, tiene 2 órdenes y activaría su habilidad especial. Venga, hasta luego, Jan. Pero como son guerreros, no tienen habilidad especial. Su habilidad de esta gente creo que es curtido o algo así, ¿vale? Esta gente tienen iniciativa 2, por lo tanto 2 más 2, 4. Tienen 2 órdenes, pero no activan su habilidad especial, que creo que era desarmar. No me acuerdo bien, pero era eso. Pero no la podrían activar, ¿vale? Entonces, para recordar lo que hemos conseguido, le ponemos un par de marcadorcitos, ¿vale? Bueno, esta gente realmente sería así, pero ya os digo, aquí pone key para recordar que has activado el key. Pero no tienen ninguna, así que es una tontería. Entonces, ya tenemos 2 órdenes. ¿Quién activó primero? Sohei. Por lo tanto, Sohei empieza a actuar. Sí, bueno, Jairo, los marcadores los pongo en un PDF aparte, para no aumentar el número de páginas del reglamento. Pero sí, las cartas van a estar en un PDF aparte y los marcadores también, ¿vale? Y yo simplemente los tengo fotocopiados y les pego una cartulina por detrás y ya está. De todas formas hay marcadores que se pueden comprar si sois más pequeñillos. Bueno. Entonces, eso, activó marcadores, sí. Activó esta gente primero, por lo tanto ellos van a actuar primero. ¿Cómo se actúa? Se gasta una orden, luego el otro gasta una orden, luego vuelve aquí, gasta otra orden y por último gasta esta orden, ¿vale? Entonces, digamos que la primera que va a hacer esta gente es mover, ¿vale? Gasto mi primera orden y muevo, ¿vale? Mucha gente me pregunta, ¿puedo no hacer nada? Sí, puedes por ejemplo mover 0 y ya está, y no mueves nada y gastas la orden. Vale, como ninguno puede reaccionar ni debe reaccionar porque no han cargado, no han pasado por al lado de uno ni nada de eso, le toca a esta unidad que gasta su otra orden y mueve, por ejemplo, y se pone ahí en plan pecho lobo delante, ¿vale? Y le queda una orden. Esta gente, ¿qué hace? Evidentemente con su segunda orden va a cargar. ¿Cómo se carga? Para cargar es un movimiento más un dado de 6 centímetros. Si llega al contacto, se realiza el combate. Si no, se mueve solo los 10 centímetros, ¿vale? Entonces tira 12 centímetros, no tengo el metro, pero digamos que llega, ¿vale? 12 centímetros. ¿Cómo se carga? Puedes cargar, o sea, tienes que cargar miniatura a miniatura. En el Japón feudal los combates eran en plan 1 contra 1, pero son bastante honorables. Yo busco este objetivo, luchamos y después nos pegamos. Entonces no vale maximizar poniéndote entre 2 miniaturas. Tiene que ser siempre buscando el total de la peana, ¿vale? Y en la carga no puedes aumentar el tamaño del frente. Digamos, no puedes hacer así, ¿vale? No puedes colocar uno al lado. Lo que sí podrías hacer es, si tienes un hueco aquí, sí podrías una miniatura de la parte de atrás que cargase, ¿vale? La cuestión es que todo sea lo más visual posible, porque en la posición de cada miniatura no son muchas miniaturas, son 28 milímetros que importan, ¿vale?
Exactamente, Álvaro. Vale, entonces, esta gente ha gastado su segunda orden en la carga. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la mecánica? Esta gente todavía le quedan una orden, pero tienen que reaccionar obligatoriamente porque han sido cargados. Por lo tanto, esta orden la tienen que usar en combatir o huir, ¿vale? Son samuráis, no van a huir, combaten, ¿vale? Entonces, yo gasto esta orden en combatir. Os explico lo de la iniciativa y el por qué es importante. Ponte a haceros un supuesto de que la unidad que yo hubiese activado fuese esta de Ashigaru, ¿vale? Y que le quedase una orden. Y esta estuviese aquí y recibiese la carga. Y sería una unidad reactiva. Por lo tanto, tendría que reaccionar a esta carga. Entonces, reaccionaría y tendría un penalizador al combate por estar reaccionando. Digamos que tú como comandante, tus órdenes se lo estaba dando a esta gente, no se lo estaba dando a esta gente y estaban un poco esperando a ver qué pasaba. Y además, esta orden que le quedaba a esta gente, por el hecho de reaccionar, estos se pierden, ¿vale? Digamos que gastaría una orden en la reacción de esta gente. Por lo tanto, estos de aquí pierden su segunda orden y pierden la posibilidad de seguir actuando, ¿vale? Entonces es muy importante saber qué unidad activar, ¿vale? Si veis algo que no está claro, me paráis. Pero bueno, vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. Esto sí tenía una orden, así que no va a tener penalizadores. Y estos, pues acá están sus órdenes. Combate, ¿vale? Se realiza el combate. Ya no quedan más órdenes que gastar, ya no quedan... no hay ninguna unidad activada, etcétera. Por lo tanto, se realiza el combate en este momento, ¿vale? ¿Cómo se combate? Te lo explico otra vez. Mira, si la unidad, ponte en el caso que la unidad Ashigaru fuese la que yo hubiese activado al principio, ¿vale? En los Ohei dijeron, yo activo a estos Ashigaru y yo en vez de activar a los samuráis, exactamente, eso es. Cabe la posibilidad de que tú actives en la otra punta porque quieres hacer una carga, pero esto es lo perverso de este sistema y lo que mola. Porque a lo mejor tú tienes la iniciativa y por lo tanto tú cargas y mueves primero. Entonces tú dices, vale, pues yo activo en la otra punta. O yo quiero activar en la otra punta. Pero en ese momento el jugador te hace el duelo de mando para quitarte la iniciativa. Y te la consigue quitar. Por lo tanto, esa estrategia en la que tú ibas a activar aquí y este va a activar aquí, se la ha cargado. Porque tú le has robado la iniciativa y ahora es él el que lleva el peso de la acción. Me interesa las cartas. Exacto. Además, las cartas en las primeras partidas como... Pa. Uy, mierda, ya no tengo. ¿Vale? Entonces, ya ves. Entonces, el combate es súper sencillo y rápido y letal. Combaten los dos a la vez, como en Tori, pero en Tori solo recibe una herida uno de los dos. En Tori se tira los dados que sean y se hace la diferencia de impactos. Y el ganador es el que hiere. Aquí no, aquí hieren los dos y matan los dos y mueren mucho los dos, ¿vale? ¿Cómo es el recuento de dados? ¿Vale? Hacemos el combate, vamos a hacer y hacemos el recuento de dados, el pool de dados, para ver cuántos dados tira cada uno. Empezamos con los Ashigaru amarillos, ¿vale? Lo primero que es 2 dados, que es el atributo de ataque de la tropa, de la unidad. En este caso, como son guerreros, el atributo de ataque es 2. Más el número de gente que esté en combate cuerpo a cuerpo directo. O sea, en combate cuerpo a cuerpo, que son 3. Por lo tanto, sumaría 3 dados. Hago un pequeño inciso. Bueno, no lo hago y ahora lo explico. Vale, entonces sumaría 3 dados. Además, como está cargando los Ashigaru, suman un dado. Además, como tienen una lanza, suman un dado por carga. Además, como están formados en 2 líneas completas, una línea completa son una fila de 3 miniaturas por lo menos, ¿vale? Y hay 2 como mínimo, pues suman un dado. Digamos que en este caso los de atrás, exacto, como era hasta el apuntado, los de atrás ayudan a la fila de adelante, ¿vale? Este sería el pool de dados de los Ashigaru, que serían, repito, 2 más 3 que están en combate cuerpo a cuerpo, más
1 por carga, más 1 por la lanza, por cargar con la lanza, y más 1 por la fila. ¿Vale? ¿Cuánto serían los dados de esta gente? Pues serían, como son élite, los samuráis son élite, tiran 3 dados. O sea, tienen atributos de ataque 3. Por lo tanto, empiezan con 3 dados. ¿Vale? Además, ¿cuánta gente hay en combate? Pues hay 1, 2, 3. No se ve bien. Aquí hay otro, ¿vale? Bueno, lo voy a poner aquí, ¿vale? Que se vea mejor. Habría 1, 2, 3 en combate directo. Pero es que los que están en las esquinas, los que comparten esquinas, también están en combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? Entonces estarían 1, 2, 3 y 4. Entonces sumarías 4 dados a tu tirada de ataque. De combate, perdona. Ya está, y este sería su tirada, porque como no tiene ningún modificador extra, la katana modifica su tirada de heridas, no de combate, y ya está. ¿Qué pasaría si esta gente hubiesen reaccionado? Acordaros, como si esto hubiesen sido los de la orden y esto estuvieran reaccionando y no fuese una unidad activa, pues perderían un dado de 6. ¿Qué pasa si además estás activado por haber sido activado anteriormente? Pues pierdes otro dado de 6, ¿vale? Entonces, más o menos las tiradas de dados son muy similares, simplemente hay que saber cuándo hacerla, a quién hacerla y en el momento justo, ¿vale? Pero bueno, en este caso vamos a full todos. Entonces tiraríamos los dados exactamente por fila completa, una más. ¿Y por fila completa o la fila que está trabada? No, solo es, si tienes una segunda fila completa, además de la primera, te suma más un dado de 6. Y ya está. Aunque tengas 3 más, no te suma más nada, ¿vale? Entonces tiramos y tiramos. Los impactos son a 4 más. ¿Vale? Entonces los samuráis se lucen y esta gente pues también se luce. ¿Vale? Creo que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Están muchos dados, sí. 5 contra 4. Ya está. O sea, aquí no hay enfrentamiento. Hemos sacado 5 impactos 1 y el otro 4 impactos, por lo tanto tiramos a herir. Las tiradas de heridas también son a 4 más, pero como los samuráis tienen katana, van a 3 o más. ¿Vale? Pues los samuráis meten 3 heridas directas y los Ashigaru meten otras 3. ¿Vale? Ahora, me detengo un poco. Estos son heridas directas. Todo lo que supere la... No, en teoría no arrollan, porque además que son más dados, si es verdad que si sacase todos iguales, sería una pasada, ¿no? Pero son muchos dados como para sacarlo igual. Entonces decidí quitar esa regla para no liarlo. Lo que sí se mantiene es el tema de los aturdidos. Aquí es. Estos 3 serían heridas directas. Y estos 3 serían heridas directas. No. ¿Por qué? Porque esta gente, los samuráis, tienen además armadura. Por lo tanto, modifican la tirada tienen una dificultad de más 1 para ser heridos. Por lo tanto, el 4 también sería un fallo, porque los Ashigaru irían a 5 a 6, ¿vale? Entonces los Ashigaru hacen 2 heridas directas, los samuráis 3, y tenemos aquí 3 dados, uno aquí y 3 aquí, que no llegan a la dificultad, pero que tampoco son 1. Pongamos que aquí hubiese un 1, los 1 siempre se ignoran, son pifias, se ignoran, no sirven para nada. Pero todo lo demás, que no sea una herida directa, son unos aturdidos, ¿vale? ¿Qué son los aturdidos? Los aturdidos son, digamos que es el desgaste de combate, el desgaste tras el combate, y por cada 2 aturdidos que metas, le pones una herida extra, y si te queda alguno suelto, le pones un marcador de aturdido. Ese marcador de aturdido, si después combaten otra vez y le vuelven a meter otro aturdido, pues se convierte en una herida extra. Entonces esta gente han hecho a estos 3 heridas y le han puesto un marcador de aturdido. Y esta gente han hecho 3 heridas y le han puesto un marcador de aturdido que no encuentro. ¿Vale? Un marcador de aturdido. ¿Dónde está? Hola, chicos. Bueno, entonces no encuentro un marcador de aturdido. Bueno, voy a utilizar este momentáneamente, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿quién ha ganado? 3 heridas contra 3 heridas. Se mira el número de bajas que se han hecho.
A ver, ¿la herida quién la pone? ¿A la miniatura que tú quieras? No, el aturdido va a la unidad entera, ¿vale? Cuando es una miniatura individual, sí se lo pones a esa miniatura, pero si no va simplemente a la unidad entera. Cuando la unidad recibe otro aturdido, pues se quita otra miniatura, ¿vale? Lo mismo puede pasar que reciban heridas, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Y se van acumulando también. Entonces, guerreros, ¿tienen atributo de heridas? 1. Élite, ¿tienen atributo de heridas? 2. Por lo tanto, por cada herida que hagan los samuráis a los guerreros es una baja, porque una herida es una baja. Entonces, han hecho 3 bajas. Los Ashigaru han hecho 2 heridas. ¿Cuánto habían hecho? 3 heridas. Habían hecho 3 heridas. Por lo tanto, causan una baja, que son 2 heridas de élite, y se queda una herida extra, ¿vale? Esta gente han hecho 3 heridas y un aturdido. ¿Cómo se quitan otra cosa novedosa? ¿Cómo se quitan las bajas? No se quitan de la parte de atrás. Es importante que quitemos nosotros las que más nos interesen. Siempre vamos a intentar buscar que las unidades pierdan la coherencia, por ejemplo, que estén separadas, o que pierdan la formación, que se quede algún hueco en mitad de la unidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Los samuráis han ganado 3 porque han hecho 3 bajas, los otros han hecho 2 bajas, ¿vale? Por lo tanto, los samuráis han ganado el combate y son ellos los que empiezan a quitar bajas. El samurái dice, bueno, como son 3 bajas, tengo que quitar primero las que estén en combate cuerpo a cuerpo directo, que son las que están enfrentando peana por peana. Como son 3, pues tengo que quitar la fila primera entera, ¿vale? Los Ashigaru habían hecho 2 bajas, por lo tanto, quitan estos 2 de en medio. ¿Qué pasa? Ahora estos 2 están muy separados. En caso de empate, empieza quitando minis. Uno, el que había cargado, ¿vale? Si había uno que había cargado, en este caso hubiese sido los Ashigaru, él tiene la iniciativa del combate, por lo tanto, empieza quitando el bajas. Si no hubo una carga, empieza a quitarla el que tenía la iniciativa del turno, ¿vale? Entonces, ha pasado esto. Este tío ha tenido que quitar los 3 del tirón y esta gente ha quitado los 2 del medio. Ahora mismo esta unidad está fuera de coherencia y por lo tanto solo podría recibir órdenes de mover hasta juntarse, ¿vale? Pero esperaros que todavía no ha terminado. Hemos quitado las bajas. Como ha ganado el jugador que ha perdido el combate, tiene que hacer una tirada de honor. Hace la tirada de honor y la falla, ¿vale? En este caso yo jugaría el dado en la carta y tiraría una carta para repetir el dado y volvería a fallarla. Y como no se puede repetir más, ¿qué pasaría? Pues tiraría 2 dados de 6, pero como son Ashigarus tiran 3 por su trato y sería 4 más 5, 9 centímetros que se desplazarían hacia atrás. Otro cambio que ha habido. Cuando huyes pueden pasar 2 cosas. Que te retires o que huyes. Te puedes retirar cuando tienes más de una fila completa, como en el caso de antes. Como ahora ya se ha convertido en una unidad muy pequeña, al huir, huyen. O sea, al perder la tirada de honor, huyen. Y serían 9 centímetros dándose la vuelta al combate. La otra unidad, si quiere perseguirlo, tiene que lanzar una tirada de honor también. Y si la pasan, quien la ha pasado, pues los perseguirían 2 dados de 6 centímetros, que son 8, y se moverían hacia la unidad que está huyendo, ¿vale? Pero pongamos que no huyen, que los Ashigaru han pasado la tirada de honor. ¿Cómo se continúa? De nuevo, intentando que sea lo más visual posible. ¿Cómo se continúa? Hacemos los movimientos de melee, que se llama. Después de habernos hecho los boquetes en las unidades, llega primero es un choque y después las unidades se fusionan. ¿Cómo es? Pues en este caso vamos a intentar llegar al combate. Como nos hemos cargado y están más lejos del combate cuerpo a cuerpo, la unidad de samurái puede simplemente mover 3 centímetros en miniatura para reagruparse. Y movería primero el que ha ganado el combate. Esta unidad de Ashigaru puede mantenerse así, reagruparse o lanzarse al combate si estuviese a menos de 3 centímetros. ¿Vale?
o la unidad de samurái, si estuviese a menos de 3 centímetros, podría mover aquí y mantenerse el combate. ¿Qué pasa? Si yo hago esto antes, estas dos miniaturas ya están trabadas combate cuerpo a cuerpo otra vez y no se podrían mover. Solo se podría mover esta, que está solo, voy a poner aquí otra vez para que se vea, que estaría solo compartiendo la esquina. Esta miniatura podría ser así, o podría hacer así, o podría hacer lo que quisiese, ¿vale? O quedarse aquí directamente porque le conviene, porque sigue estando en combate cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Y esto es el sistema de combate, que lo repito. Tirada de combate para ver cuántos impactos, tirada de heridas para ver cuántas heridas dependiendo de los impactos, y después se quitan las bajas y si no hay huidas se mueven 3 centímetros las miniaturas para reagrupar, para penetrar en la unidad contraria o para hacer lo que sea, ¿vale? Esto sí, dime. Sí. Exacto. Exactamente. Si estuviesen cerca, podrían haber hecho así y volverían a la coherencia y estarían en combate cuerpo a cuerpo. Exactamente, no hay ningún problema. Simplemente la distancia que tuviesen. Creo que estaba un poco más lejos, pues por eso lo he movido de lado. Pero podría mover diagonal perfectamente o hacia atrás y pueden irse. Sí. Exacto. Exacto, 3 centímetros en cualquier dirección. ¿Qué pasa? Si se va, esta unidad queda fuera de coherencia, los Ashigaru, y lo mismo, tienen menos 2 dados de 6 al combate y después solo pueden recibir órdenes de mover hasta que estén en coherencia. ¿Vale? Sí. Pues se quedan como están, ¿vale? Y para el siguiente turno ya están trabados en combate cuerpo a cuerpo. El combate termina aquí y las dos unidades se quedan como activadas. Y en el siguiente turno se haría el combate, empezarían así trabados y se combatiría. ¿Qué pasa? Si combates por la retaguardia, tú tienes un +2, el que está atacando por la retaguardia tiene un +2 a impactar. O sea, impactarías con 2 o más, en vez de 4 o más. Y el que está de espaldas, pues no tiene ningún penalizador, pero va a sufrir un poquillo. ¿Vale? No sufre heridas extra ni nada, simplemente que seguramente va a recibir un mogollón más de impactos. Digamos que lo que pensamos fue, se van a seguir defendiendo, pero los que están de espaldas, pero van a ser mucho más vulnerables a recibir impactos. Una vez que los pillen se van a dar la vuelta y ya la herida ya será lo que será, dependiendo de su armadura, dependiendo de su habilidad. En el siguiente turno, pregunta Álvaro que si tienen que combatir y les tienes que dar una acción obligatoria. Exactamente, en el siguiente turno, estos dos, al empezar en combate cuerpo a cuerpo, cuando sean activadas, una de las órdenes de activación tiene que ser de combate. Entonces esta gente puede combatir, o ponte que se activa primero los Ashigaru. Puede combatir, o puede destrabarse, o puede hacer lo que sea. Pero al estar en combate cuerpo a cuerpo, la primera orden siempre tiene que ser de combate, ¿vale? Continuamos. ¿Más o menos claro, chicos? Y tienes que activarla obligatoriamente. Sí, no se puede pasar unidades, siempre tienes que activarla, ¿vale? No puedes decir, paso, esta no la activo. Tienes que activarla y ya verás lo que sea. Digamos que no se van a quedar quietas. O sea, cuando estás en combate cuerpo a cuerpo, como decía antes, si estás fuera de un combate y quieres no hacer nada con ella, simplemente dices, pues muevo 0 y se quedan activadas y ya está. Y no han hecho nada, ¿vale? ¿Qué más? No, pues digamos que se han quedado así la batalla. Entonces, estas dos unidades, los combates hasta que no terminan de darse de hostias, no se avanza. O sea, tú podrías haber decidido no perseguir, ¿vale? Y esta gente huye y ya tú haces lo que quieras, ¿vale? O realmente cuando estás combatiendo, una de las órdenes es destrabar. Destrabar es, yo me voy dos dados de 6 centímetros
hacia atrás en dirección contraria, pero manteniéndome encarado, por ejemplo 3 centímetros, mala suerte, ¿vale? Y te dan una torta, un ataque por cada una de las miniaturas que tengas, ¿vale? Sería 3 dados de ataque, que tú no puedes responder. Entonces te separas del combate, pero te arriesgas a recibir impactos gratuitos o heridas gratuitas, ¿vale? Ahora mismo con 3 miniaturas es importante, pero cuando estés jugando con 10 miniaturas, pues con 15. Sí, aunque esté en la retaguardia, esta gente, los samuráis recibirían tortas. No, siempre, en este juego, siempre van a combatir los dos, ¿vale? En cualquier caso, evidentemente con penalizadores y tal, pero van a combatir siempre los dos. Excepto los CGI, sí. ¿Por qué lo hemos hecho así? Para que no se eternicen los combates, para que el hecho de que huir sea jodido, porque si te cogen por las espaldas te van a arrasar, porque tirando combatir a 2 o más te van a dar una de hostias importante, pero que no sea determinante totalmente. Digamos que tú estás corriendo, vale, te dan vivía por detrás, me daré la vuelta y combatiré. No me quedaré quieto esperando a que me des por la espalda gratuitamente. Una cosa, si hay una unidad huyendo, ¿vale? Y en este turno recibiese una carga de otra unidad, por ejemplo, aquí viene una amiga caballería y le carga, ¿vale? Esto ha cambiado un par de veces, dejadme chequearlo porque hace mucho. Exactamente. Si esta está huyendo y recibe una carga de otra unidad en el mismo turno, mientras está huyendo, este ataque es gratuito, ¿vale? Y esta gente no podría responder, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué es esta lógica? Os lo explico para que lo veáis. Yo estoy aquí y en este momento esta gente está huyendo. Ataco porque lo he hecho después de este combate y es gratuito. ¿Qué pasa? Si esta gente los pillasen por la espalda para el siguiente turno, esta gente que están huyendo tendrían que hacer su tirada de honor. Si la falla, desaparecen, ¿vale? Entonces digamos que el combate se perdería porque lo han arrasado. Si se mantienen, podrían combatir normalmente. Vale, entonces seguimos. Estas 2 unidades han sido activadas, que son estas banderitas, y no pueden volver a ser activadas hasta el siguiente turno. Los jugadores deciden otra vez, el jugador con la iniciativa decide quién va a empezar a activar, ¿vale? Acordaros que la iniciativa la tenía el buque y el Sohei no. Entonces ahora el Sohei podría decir, antes de decidir cuál unidad se activa, podría decir, pues yo te hago un duelo de mando, porque quiero activar antes a mis monjes. Pues tiraría una o más cartas y el otro tendría que tirar al menos una carta. Y el que ganase, pues tiene la iniciativa, ¿vale? Digamos que se mantiene igual, que no vale la pena. Entonces, el jugador de nuevo dice, bueno, pues yo activo a esta y el otro activa a esta. Y esta vez dice el buque que va a empezar él a activar. Entonces dice, yo activo esta y el Sohei, en segundo lugar, activa esta. Hacen su tirada de órdenes, ¿vale? Y sacan 2 más 1, una orden, porque es 3. Estos son guerreros, es 3. Pero, como tienen un héroe dentro de la unidad, este tío es un héroe del clan, ¿vale? Utiliza la iniciativa del héroe. La iniciativa del héroe es 3. Entonces, 2 más 3 es 5 y tendrían 2 órdenes, ¿vale? Vamos a poner que no tendrían este héroe, que este es un monje normal, para explicaros cuando no hay 2 órdenes por bando, ¿vale? Entonces digamos que este es un monje normal y como han sacado un 2 más 1 de iniciativa 3, por lo tanto es una orden. Y esta gente han sacado 6, pues tienen 2 órdenes. Activarían el ki, pero como no tienen ki porque son guerreros, pues se quedan así. Pues entonces, ha activado antes buque, pues buque decide gastar su primera orden y mueve. ¿Vale? Mueve 10 centímetros. Le toca al Sohei, el Sohei se arriesga y carga, por ejemplo. Eso es, Oni carga de oportunidad.
Entonces, el Sohei ponle que va a cargar, ¿vale? Y decide, bueno, pues tiro, me sale 12 centímetros que no llego. Por lo tanto, movería 10 centímetros. Movería 10 centímetros y habría gastado su orden en eso. La carga es fallida. Son Kuge. Ah, perdona, es que siempre me lío. ¿Qué pasa? Esta gente solo tenían una orden, por lo tanto han gastado su única orden, han fallado la carga y se quedan activadas. Esta gente todavía tienen una segunda orden. ¿Y qué van a hacer evidentemente? Cargar. O sea, cargar, tirarían un dado de 6, sería 12, 10 más 2, 12, pero llegan perfectamente y cargarían. ¿Vale? Y esta gente que no tienen órdenes de acción, de activación, perdona, porque ya gastaron su primera, tienen que reaccionar con una orden de reacción, ¿vale? Porque no le quedan órdenes de acción. Por lo tanto, reacciona con una reacción y va a tener un penalizador extra. Vamos a ver. ¿Cuál sería la tirada de combate de esta gente? Pues sería 2 de guerrero, de los monjes, perdón. 2 de guerreros, más 3 que están combatiendo, más 1 por tener una segunda fila también completa. ¿Qué pasa? Tienen un marcador de activadas, por lo tanto pierden un dado de 6. Y además están reaccionando, porque no tenían una orden de acción para combatir, por lo tanto pierden otro dado de 6. Entonces se quedan con 4 dados de 6. Los Ashigaru, sin embargo, son 2 de guerrero, 2 de guerrero, más 3 que combaten, más 1 por carga, más 1 por arma, más 1 por una segunda fila. Y entonces tenemos 8 dados contra 4. Si habéis fijado, son 2 unidades de guerrero, pero al haber activado mal o al haber tenido la mala suerte de solo tener una orden y ponerte a tiro, has perdido la mitad de los dados que podrías tener, ¿vale? Importante es la activación y el a quién cargar. Entonces tiraríamos dados, estos van a 4 más y estos también. No, ya están muy rotos estos dados, ciertamente. Vale, pues meten 7 dados y estos meten 3, ¿vale? Entonces 3 contra 7, que vamos a 4 más los 2 y... Uy, ha tenido mala suerte. Vale, mira, este ejemplo nos viene muy bien. Vale, entonces, como decíamos, los unos se ignoran. Estos dos eran unos. Estos son pifios, no sirven para nada, ¿vale? Los unos se ignoran. Los que son mayores que la dificultad, en este caso es el 5, es una herida. Y en este caso estos 4 son 4 heridas. Y los que son menores de la dificultad son aturdidos. Este es un aturdido y este es otro aturdido, ¿vale? Entonces, cada unidad recibe un aturdido. Como no hay 2 aturdidos, no hacen ninguna baja extra. Entonces, ¿quién ha ganado el combate? Los Ashigaru, porque han metido 4 heridas, que cada herida son una baja porque son guerreros, y esta gente solo ha metido una. Pues empezamos a retirar. Siempre se empieza a retirar de los que están en combate cuerpo a cuerpo directo, que son las miniaturas que están enfrentando uno de sus lados. Después se siguen con los del apoyo, que serían los que están enfrentando las esquinas. Y después con el del vamos hacia atrás, vamos separándonos del combate. Como ha metido 4 heridas, pues 4 bajas, ¿vale? Serían 3. ¿Y cuál me interesa de aquí? La del medio, ¿vale? Y este que solo ha hecho una baja, le interesa que sea la del medio también. Siempre en el medio para intentar separarlo. Vale. Vamos a hacer la tirada de honor. Que la superan, ¿vale? Se mantienen ahí. No se puede decidir fallar la tirada de honor. Y ahora viene el héroe. Si fuese un héroe, ahora lo explico. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Y ahora os explico esto y hacemos un ejemplo con el héroe. Entonces, ahora como nos han retirado, se hacen los movimientos de melee, lo de los 3 centímetros. ¿Cómo lo haría yo? Empieza la unidad que ha ganado, que son los Kuge, y me movería aquí, me movería aquí, me movería aquí, me movería aquí y me movería aquí. ¿Qué pasa?
esta unidad está fuera de formación, porque tiene un hueco en el frente y no está tapado por ninguna de las de atrás. Pero como estamos en combate cuerpo a cuerpo y ya se supone que es la melee, no nos va a afectar nada, ¿vale? Si no estuviésemos en combate cuerpo a cuerpo, tendríamos que mover o algo para recuperar la formación. Y esta unidad, ya estas dos miniaturas, como ya han sido trabadas en el primer movimiento, ya no se pueden mover. ¿Qué les ha pasado? Que están fuera de coherencia. Hemos conseguido romper la unidad visualmente. La unidad Ashigaru, aunque no sea exactamente así, ha conseguido romper el centro y separar a los monjes. ¿Qué pasa? En el siguiente combate los Sohei tendrán menos 2 dados de 6, porque combatirán con 2 dados por ser monjes y 2 tíos que están combatiendo. Y además pierden 2 dados por estar fuera de coherencia. Así que están prácticamente reventados. Sí, el que mueve primero es el que gana el combate. El que gana el combate es el que hace más bajas, ¿vale? ¿Por qué digo lo de bajas? Porque no siempre es el que más heridas hace el que hace más bajas. En este caso, como esto eran élite, los Ashigaru han hecho más heridas, pero han hecho menos bajas porque los élites resisten 2 heridas cada uno, ¿vale? A bajas iguales es el que tiene la iniciativa del combate. La iniciativa del combate lo tiene el que ha cargado, ¿vale? En este caso los Ashigaru además tendrían la iniciativa del combate. Y si no ha habido carga, ponte que en este combate, que empezaría así, no ha habido ninguna carga, tiene la iniciativa del combate el jugador que tiene la iniciativa, ¿vale? Entonces, cargar es importante y tener la iniciativa es importante. Y eso, el héroe. Tener un héroe dentro de la unidad es súper determinante. El héroe lo que hace es que te da una potencia de combate súper gorda y además el resto de la unidad protege al héroe, que es muy difícil de matar. Un héroe fuera va a matar, pero va a morir rápidamente. No es un ninjitsu, no es un enano con un martillo, no es nada de eso. El tío puede matar un par, pero va a morir porque va a recibir un montón de heridas. Dentro de la unidad va a ser más difícil. ¿Cómo funcionan los héroes dentro de la unidad? Pongamos que estamos aquí a full y aquí hay un héroe que está combatiendo directamente. ¿Cómo sería el recuento? La unidad es de guerreros, por lo tanto suma 2. Además tiene 2 guerreros, ¿vale? Además del héroe tiene 2 guerreros, por lo tanto sumaría otros 2, ¿vale? Y el héroe suma su atributo de ataque, que normalmente si es un héroe son 4 dados, ¿vale? Ha pasado de tirar, si fuese un guerrero normal tiraría 5 dados, a tirar pues 8 o 7. 2 más 2, eso, 8. El héroe le da una potencia muy grande. Ahora, además, ya lo dije antes, el héroe también te da la iniciativa del... O sea, la unidad adquiere la iniciativa del héroe. Si la iniciativa de un guerrero es 1, al llevar un héroe dentro, tiene iniciativa 3. ¿Vale? Entonces la tirada de órdenes, casi siempre, a no ser que saques un 1, te va a salir 2 órdenes. Además, para herir al héroe solo se puede herir con críticos en la tirada de heridas. Digamos que yo tiro, saco 4 impactos, ¿vale? Los Ashigaru tiran. Y ahora, para poder asignar una herida del héroe, tengo que sacar 6, ¿vale? Digamos que saco 2 6. Pues estos dos puedo decir, si quiero, si no quiero, no lo tengo que hacer. Digo, pues le asigno al héroe. O puedo asignar uno de ellos. Y el resto va a la unidad, ¿vale? O sea, solo se puede herir con un crítico. Y tienen 3 heridas. Pues tendrían su propio marcador de heridas dentro de la unidad, ¿vale? O sea que es complicado de matarlos cuando están dentro. ¿Cómo se puede sacar a un héroe dentro de una unidad? Con otro héroe. ¿Dónde hay otro héroe? ¿Dónde ha sido? Aquí. Con otro héroe, por ejemplo, digamos que estaba dentro o no hace falta que esté dentro de una unidad. Otro héroe que diga, te cargo o combato, ¿vale? Tengo 2 órdenes. Te cargo con la primera orden y a la vez
hay algunas órdenes que te requieren utilizar 2 órdenes a la vez, y a la vez te reto a un duelo de combate. Si este no acepta, el héroe tiene que decir acepto o no acepto. Si no acepta, se retirarán cobardemente, ¿vale? Como si estuviesen, bueno, huirán, dos dados de 6 y huyen y tal, y además reciben un marcador, que si es este, de héroe de unidad deshonrada, que lo que le da es que tienen -1 al honor y a la iniciativa para el resto de la partida. Digamos que la unidad ve que su líder es un cagueta. Si acepta, que sería lo más normal, este combate se convierte en un duelo. ¿Cómo se hace? Se separan las miniaturas, hay una regla para separarlo, hay que hacerlo en la misma línea de donde está el héroe, etcétera, etcétera. Se separan las miniaturas de la unidad, por lo tanto, este ha conseguido sacar a este héroe de esta unidad, ¿vale? Y ellos van a combatir por su cuenta. Y estos dos, si no hay nadie con los que combatir, pues no combaten, han perdido su activación o su combate o lo que sea. Si este tío hubiese estado dentro de una unidad, pues la unidad se mantendría combatiendo y combatirían por un lado estos y por un lado la unidad, ¿vale? Además, al ser un duelo, ya sabéis, los japoneses, los samuráis se retan, plan, aquí somos hasta que muera o hasta que uno huya. Ninguna otra tropa, ninguna otra criatura, ningún otro nada puede intervenir en este combate hasta que uno de los dos huya o se vaya o muera, ¿vale? Es un duelo. Ay, ¿y qué más? Contadme, dudas que tengáis. Bueno, digamos que esto se ha quedado así, ¿vale? Pongamos que no han muerto. Estas unidades quedarían también activadas. Pongamos que han quedado una cosa así, por lo que sea. ¿Vale? Quedarían también activadas estas dos unidades. Que todos estos son muertos. Ahora lo reexplico. Y ya se ha terminado el turno. Ahora explico otra vez lo del duelo. Ya se ha terminado el turno porque ya no hay más unidades por activar por ninguno de los dos bandos. Por lo tanto, se termina el turno, empezaría un turno nuevo. Las cartas de mandos que todavía tuviésemos las descartamos y cogemos otras 4 nuevas. Y se quitarían los marcadores de unidad activada, lo que decía antes, y de aturdidos. Los que no se quitan son los de heridas. Los de heridas siempre se mantienen. ¿Vale? ¿Qué más? Eso, lo del duelo de mando. Ponte que esta unidad tiene este héroe. Perdona que estoy teniendo la mano delante. Esta unidad tiene este héroe. Este es el héroe. Y este es el héroe Kuge. ¿Vale? Entonces, pongamos que no hay activación todavía. Vamos a activar las unidades. El Kuge dice que activa este y el Sohei dice que activa este. Hacemos la tirada de órdenes. Y los dos, como tienen un líder, suman la iniciativa del líder. Tanto, el líder tiene 3 de iniciativa. ¿Quién es? El líder tiene 3 de iniciativa, pues sumas 3 más 3, 6. Y este tiene 2 órdenes. Y este que tiene 4 más 3, 7, también tiene 2 órdenes. Entonces, 2 órdenes cada unidad. Y ahora, empieza el jugador buque, porque es el que ha activado primero y era el que tenía la iniciativa. Y dice, bueno, pues entonces yo te voy a cargar a esta unidad. Entonces gasto mi primera orden en cargar. Y a la vez quiero retar a tu héroe a un duelo de mando. Por lo tanto, mi segunda orden en ese momento lo gasto para retar a duelo, que es otra orden que se llama esta. Si lo veis, no sé si se enfoca bien. Vale, yo es que lo voy a revés. Está retar a duelo, que lo que hace es eso. Tienes que gastarla a la vez que una orden de combatir o de cargar. Por ejemplo, está también correr, que también te obliga a tener 2 órdenes. Puedes hacer dos movimientos seguidos, o sea, 20 centímetros de movimiento más un dado de 6, pero te requiere tener 2 órdenes, ¿vale? Entonces, gastaría mi cargar más mi retar. Y este hombre que tiene que reaccionar, ponle que acepta el reto, el duelo, y se la gasta en combatir. Entonces, ¿cómo sería? Estos dos, la carga se realiza, y estos dos se separan 5 centímetros de las unidades,
en la misma diagonal, en la misma línea donde estaba el héroe que derreta, ¿vale? Y ahora ya está. Estos dos están fuera de las unidades. Ya no pertenecen a ella y las unidades van a su cuenta porque estos dos están luchando. Y ahora se realiza un combate, en este momento se realiza un combate entre los dos héroes que se hace igual. 4 dados cada uno, más uno por carga. Y este tío tiene 4 dados. Y pues se tira, se mira el número de impactos y se tira después la tirada de herida. Y después se hace el combate de las unidades, que es lo mismo. Cuánta gente hay combatiendo, se tira la tirada de combate y se tira y se hace igual que el otro. Y ya está. Y entonces una vez que se termine, todas las unidades y héroes que han participado se quedan como activados. Vale, sí, a menos puntos se juega y las cartas son más importantes, claro, porque cuanto más unidades que tengas no te dan más cartas. Eso es algo que estamos ahí pensando, que a lo mejor dependiendo del número de los puntos de ejército poner una carta más, porque claro, tienes más unidades, pero claro, tampoco queremos que la baraja sea muy grande. O sea, tenemos 24, podríamos poner una o dos más. Seguramente lo vamos a hacer, que eso, que a 200 puntos a 4 cartas, a 400 puntos en 5 cartas, o 4, ya sea a partir de 600 ya ponemos más. No están físicamente fuera. Los personajes se quedan fuera y a partir de aquí actúan como unidades singulares. Están fuera. O sea, esta unidad ya, si ponete que hubiese ganado, esta unidad se pierde, esta unidad en el siguiente turno. Esto continúa así, esta unidad puede irse por su cuenta, o debe irse por su cuenta, y estos dos siguen combatiendo aquí separadamente. Cuando uno de los dos muera, ponte que también muere este está a su bola. Si quiere volver a su unidad, tiene que llegar hasta ella y utilizar una orden de reagrupar, que la orden de reagrupar es: muevo 10 centímetros y si consigo colocarme en formación dentro de la unidad, estoy dentro de la unidad. A 5 centímetros. No sé cómo lo puse bastante claro. Digamos que hacia el lado hacia el lado exterior que más cerca está, sí, o sea, que hay hueco. Como el jugador que reta es el jugador que decide hacia qué lado, digamos que está equidistante, hacia qué lado se pone. O sea, el que reta tiene la ventaja de decidir dónde se pone. No te preocupes, lo aceptamos. No pasa nada, digo. ¿Qué más? Vale, pues hemos acabado con los ojos. Los QB han matado mucho. Disparo. Os digo un poquito del disparo así de rapidez, que es igual realmente. Aquí. Voy a poner solo 2 para no tardar más. Entonces el disparo es exactamente igual. Tú gastas una orden de disparar y dices, pues yo disparo, por ejemplo, disparo a la unidad de caballería. Dispara a la unidad de caballería. La caballería, o sea, la unidad que recibe el disparo no puede hacer nada. No tiene que reaccionar ni nada. Aunque no sea la unidad activa, no pasa absolutamente nada. Entonces, esta gente dispararía como, pues suma su atributo de disparo, como son dos dados en disparo, son guerreros, son 2 dados. Mira el número de gente que está disparando, son 2. A ver. Las miniaturas cortan la línea de visión, por lo tanto, los que están en la fila de atrás no ven a través de la fila de adelante, ¿vale? Entonces, aquí solo dispararían 2, serían 2 dados más y ya está. Y disparan, mira si ahí están a distancia, tiran a 4 más o dependiendo, o 5 más, hay modificadores según distancia del lado y tal. Y ya está, si sacan 4 más, los dados que saquen son heridas y después tiran a herir. La única diferencia es que en disparo no hay desgaste de combate, te caen flechas, te matan gente, pero no es físicamente un gran esfuerzo. Entonces no se cuentan los aturdidos, ¿vale? Mientras en combate cuerpo a cuerpo sí hay aturdidos si sacan menos de la dificultad para herir, en disparos no se cuentan, porque entonces ya se nos rompe el juego y muere mucha gente. Pero no, la idea es esa, que como no es físicamente un esfuerzo como tanto como el combate, pues no se cuenta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si estuviesen aquí,
la caballería o estuviesen disparando a estos y aquí por alguna razón el flanco fuese más ancho que el frente, por lo que sea, dispararían todos estos. Y si este ve, también dispararía, ¿vale? Entonces, colocar la unidad de ladito, pues te hace que dispare con más gente, ¿vale? Al final, en disparo siempre vas a buscar tener un frente muy grande o de alguna forma que el máximo de miniaturas vean. El frente, acordaros que el máximo son 10 centímetros, 10 miniaturas para toda la partida. No puedes seguir aumentando, no puede, aunque te muevas, no puedes poner gente hasta crear un frente muy grande. De esta forma no te vale para nada. ¿Qué más? Distintas órdenes, las de correr es lo que os decía. Si tengo dos órdenes, si yo recibo dos órdenes, pues puedo decidir gastar las dos a la vez para decir corro. Correr es el doble del movimiento, que en este caso son 15 más 15. 15 más 15 son 30, más un dado de 6. Lo que fuese. O sea, la caballería puede mover hasta 36 centímetros en un turno. Si además son caballerías veloces que se suman más un dado de 6, pues pueden mover lo que no te digo. Más dudas, saber más cosas. Yo creo que ya está. O sea, modificadores, las armaduras te modifican, es más difícil ser impactado. Sí, los tiros total. Duelos de honor, la habilidad de las tropas. No hemos visto las habilidades, pero las habilidades, dependiendo de la tropa, pues te aportan más o menos cosas. Hay gente que aguanta sin tener que quitar bajas, que son curtidos, me parece. No, el último aliento, que eran, no me acuerdo, pero una de estas la tiene. Es que no quitan las bajas hasta el final del turno, o sea, van a estar luchando hasta siempre. Sí, la verdad es que estas minis para el tema de la... Yo no les pongo las banderas, lo digo sinceramente, porque es un coñazo. Después, ¿qué más? Bueno, ya está, y ya a la hora de crear ejército y tal, cada clan tiene sus propias reglas especiales. Por ejemplo, Otokodate tiene muchas, como son comerciantes, tienen muchas armas de disparo porque es más fácil que negocien con los Namban, con los del exterior. Por tanto, en vez de los ejércitos se lo pueden llevar el 25% en armas de disparo. Los Namban, los Otokodate pueden llevar hasta el 40%. O sea que nos van a freír a pólvora. Y ya está, si queréis, ya por último os explico lo de las criaturas, si os interesa, que es bastante sencillito y ya está. Las criaturas simplemente, no tengo aquí ningún invocador, ¿vale? No tengo un Omni Yogi, pero digamos que esta mini, ¿vale? Que no pega para nada, pero bueno, la que tengo así, este es un invocador, ¿vale? Este invocador tendría dos. No sé si habéis visto las miniaturas de los Omniyogi que llevan que llevan dos criaturitas a los lados. Esas criaturitas lo que le dan es que le ayudan a coger poder. ¿Cómo se utilizan los invocadores? Los invocadores, cada vez que se activen, reciben, si tienen una de las criaturas, reciben un punto de ki, ¿vale? Un punto de ki. Vamos a cortar. No me la línea más. ¿Vale? Entonces, cada tipo de criatura vale X puntos de ki. Entonces, ahí eso. Entonces tú lo activas. Pensad que tienen las dos criaturitas a los lados que te dan un punto de ki extra. Por lo tanto, tú lo activas y te dan un punto de ki. Puedes utilizar una orden que se llama invocar ki. Creo que es. O absorber ki, perdona. Que lo que te da es otro punto de ki. Entonces tendrías 2 puntos de ki y eso se acumula para toda la partida, ¿vale? Hay otra orden que es invocar, ¿vale? Con invocar gastas tus puntos de ki en las criaturas que quieras traer a este plano de existencia. Entonces, las criaturas menores valen... no me acuerdo bien. Atributos, aquí. Las criaturas menores, como... Las inferiores, perdona. Los bichitos estos
valen un punto X. Entonces, yo puedo, con estos 2 puntos de X, podría invocar en el primer turno 2 criaturitas, ¿vale? En este caso, al invocarlas a la vez, tienen que ser del mismo tipo. Bueno, o sea, si invoco 2 del mismo tipo, van como una unidad. Estas son unidades de hostigadores. Los hostigadores, que son como los ninjas, no tienen que tener ninguna formación, ¿vale? Pueden ir como quieran y pueden estar separados hasta 5 centímetros. Entonces, estas criaturas aparecen a 20 centímetros del hechicero, del Omniyogi, pero no pueden aparecer en combate cuerpo a cuerpo ni tocando ningún elemento de escenografía importante en el momento en que aparecen, ¿vale? Y una vez que aparecen, es una tropa más de tu ejército y pueden ser activadas con normalidad. Cuando termine la invocación de este tío, 2 puntos de Ki los perdería, pues la siguiente unidad que puedo invocar sería este, que se podría lanzar a la carga o a lo que quisiesen, ¿vale? Por lo demás actúan igual, tienen sus puntos de atributos, o sea, sus atributos son los mismos, el ataque de iniciativa y tal. La única diferencia es que no tienen honor, lo que tienen son presencia. ¿Qué significa? Cuando pierden un combate no van a huir, son criaturas, le pasa exactamente lo mismo a los no muertos. Cuando pierden un combate tiran su tirada de presencia, que es lo mismo que el honor, los mismos valores, y si lo fallan, lo que pasa es que reciben una herida extra. Digamos que su vínculo con el invocador se va perdiendo y van recibiendo heridas en vez de huir, ¿vale? Eso le pasa lo mismo a los no muertos. Por lo tanto, cuando luchéis con no muertos, tener muy consciente de eso, que es un ejército muy duro, casi nunca va a ir para atrás, simplemente va a ir desgastándose. Al final son gente podrida. Entonces, estos serían con 2 puntos de invocación. Con 5 puntos de invocación, con 5 puntos de invocación podría invocar a una criatura mayor, que se llama, ¿vale? Que tiene atributo de ataque 6, iniciativa 2, que tampoco es mucho, pero tiene 3 heridas, más petote que un héroe, ¿vale? Pero no os asustéis, porque también mueren. Si habéis dado cuenta en la tirada de dados, con 5 dados de ataque, pues el 50% es lo que va a matar más o menos, pero él va contra 3 tíos, va a luchar contra 6 dados o contra 7 dados, por lo tanto va a recibir un montón de heridas. Y por lo tanto, no son tan determinantes como pueden parecer. Entonces estos se invocan con 5 puntos de Ki. Como veis, si tú quieres ir a invocar criaturas mayores, en el primer turno no puedes invocarlo, porque en el primer turno, como mucho, te activas y recibes uno y utilizas la orden de absorber Ki y recibas otro. Y hay acciones especiales que dices, voy a invocar, ¿vale? Voy a invocar y puedo forzar mi espíritu, el espíritu del hechicero, que es que recibes una herida extra, se marcaría una herida, y le darían un punto de Ki extra. O puede decir, ¿cómo era? La posesión, puede elegir ser poseído por la criatura, su espíritu se convierte en el portal por el que la criatura va a entrar absorbiendo su esencia, y la criatura va a utilizar toda la energía de este muere directamente, pero se suma 2 puntos de Ki, ¿vale? Lo que quiere decir es que en el primer turno no puedes invocar a una criatura mayor, tienes que esperar como poco hasta el segundo. Una criatura mayor, sí. Y si quieres invocar a una criatura colosal, que sería esta, pues tendrás que esperarte hasta el tercero mínimo, porque son 7 puntos de Ki. Tendría primer turno tendría 2, segundo turno tendría 2, ¿vale? Tercer turno tendría otros 2 y me faltaría 1, por lo tanto tendría que hacerme una herida o alguna posesión o algo así, ¿vale? Y por eso no cuestan puntos de ejército meter criaturas, porque invocarlo ya es un coste de por sí. Si tu invocador consigue llegar vivo hasta el tercer turno y después se mata a sí mismo para traer la criatura esta, pues bien por él. Aún así, las criaturas no son determinantes, están muy chulas. La dinámica a mí era una de las cosas que a mí me cagaban más, porque no veía cómo meter criaturas fantásticas en este entorno así medio realista. Pero al final esta mecánica de que el invoco aparecen y se lía el pitote, la verdad es que es súper divertido.
Y ya está, y va con este, es súper sencillo, vas cogiendo puntos de ki y lo vas invocando. Y cuando lo invocas aparecen a 20 centímetros del tío. Que lo que hace el comuso es lo contrario. Si hay un comuso cerca del invocador, todo lo que intente invocar le cuesta un punto más de ki. Por lo tanto, le dificulta el invocar. Y ya está. Y poquita cosa, ¿no? Las criaturas tienen unas habilidades especiales, por eso cuesta más puntos. Y esas habilidades especiales no tienen habilidades las mismas, pero estas, por ejemplo, son ígneas, que tienen un +1 a herir, o sea, te hieren a 3 o más. Este tenía ¿cómo era? Un absorber almas o algo así, que cuando herías te recuperaba el vida o una cosa así. Que tienen su historia. ¿Y qué más? Yo creo que ya está todo esto así más o menos. ¿Alguna dudita así del sistema o algo? O sea, yo sé así que también he explicado un poco tal, pero bueno, que se juega un turno y ya está. Una cosa del final del turno que no he dicho es que no se termina cuando los dos han activado todas sus tropas, sino cuando uno de los dos ha activado todas sus tropas, el otro puede activar una más, ¿vale? Digamos que Buque va arrasando, ¿vale? Y a Sohei le queda solo una tropa. Todo esto son de cementerio, ¿vale? Entonces, en el momento en que este active, ¿vale? Yo habría activado esta, poneros. Este jugador, el Sohei, ya ha terminado porque no le quedan más. Bueno, esta partida habría terminado ya porque él habría perdido el 75% del ejército, que es cuando el ejército se colapsa y huye entero, es cuando pierde el 75% de los puntos, como en Tori. Se termina la partida, ¿vale? Pero pongamos que siguiese. Entonces, este jugador ya había terminado, por lo tanto ya no puede activar más. Entonces el jugador que no ha terminado de activar puede activar una unidad más. Ponle que es esta, ¿vale? Y activaría esta. Y ya está. Esta unidad, digamos que a medida que vas matando gente, a medida que la batalla se va haciendo más pequeña, el foco de la batalla se va yendo hacia esos puntos. Esta unidad ya no se podría ser activada porque ha activado una, el otro ya no le quedaba, pues puede activar una más. ¿Qué pasa? Con las cartas de mando, si te quedan cartas de mando en la mano, puedes activar una segunda extra, descartándote la de cualquier valor, pues puedes activar otra más. Entonces, si tú ves que estás destrozando al contrario y quieres activar todas tus unidades, tienes que reservarte una carta por lo menos, ¿vale? Si no, esta unidad se quedaría sin mover, sin actuar. Así que también es importante ver a futuro que me interesa ir activando en cualquier momento, en todo momento. Y ya está. ¿Qué os ha parecido? Claro, los ejércitos grandes son penalizados, pero por las reglas de creación de ejércitos, la diferencia a la hora de crearlos es de 2, como mucho. Tú cuando creas a 200 puntos tienes que meter entre 2 y 4 unidades. Por lo tanto, si tú decides meter un ejército pequeño, meterás 2, y si el otro decide meter un ejército pequeño, meterá 4. Al final, si te guardas una carta de mando, el que tiene 4 siempre va a poder activar sus 4 unidades. Si no, pues se quedará con una sola. Eso me daba un poco de miedo. No, todavía no hay hoja. Hay una hoja de referencia de Tori que empecé a hacer, pero todavía no están terminadas. Pero bueno, se lo termino relativamente rápido. Eso de lo de que no se pudiese activar todo me daba un poco de miedo por la reacción de los jugadores, pero el otro día probando Saga, que vi que realmente dependía de los dados y que la mayoría de las veces no ibas a activar todo, pues... Sí, la de Tori es esa. Sí, puede servir de base, sí, la verdad que sí. Es esa la hice yo, la de Tori, y la que estoy modificando ya está. Al final es casi prácticamente lo mismo. Las órdenes son iguales y tal. Y ya está. Las mecánicas diferentes, muy diferentes, son la de activación, la de que si tienes una iniciativa no. ¿Es un poco más complicada? Sí.
es un poco más estratégica desde mi punto de vista, también. ¿Por qué? Porque es un juego de batalla. Lo que he intentado es eso, que se note que tienes que tomar una decisión importante antes de cada acción, y que no es tan fácil mover un ejército como una unidad de élite, o sea, un grupo de gente de élite que van a infiltrar